En este nuevo programa de Butacas Vacías vamos a hablar del carlismo. El carlismo, sobre todo para aquellas personas que no sepan exactamente lo que es. A todos nos suena carlismo, tradición, católicos, pero muchas personas no saben realmente lo que es. Y estamos con un experto en carlismo, con el profesor Javier Barraicoa, carlista y apasionado del carlismo, que él nos va a hablar desde la objetividad que es el carlismo. Vamos a hablar un poquito, vamos a empezar sobre los orígenes históricos del carlismo. El carlismo, aparentemente, y así se enseña de forma errónea en los libros de historia, aparece como un mero conflicto dinástico entre la hija de Fernando VII y el hermano de Fernando VII, don Carlos, que será don Carlos V. Pero es mucho más, y de hecho sería como muy difícil encontrar la frontera del carlismo con otros movimientos tradicionalistas anteriores, como fueron las guerras realistas o como fueron, digamos, los conflictos con la Revolución Francesa, especialmente en Cataluña, donde encontramos en todos los textos, las proclamas de la época o en la guerra contra Napoleón, siempre la defensa de unos principios que se van repitiendo constantemente mucho antes de la aparición del carlismo, que es la lucha por Dios, por la patria, por el rey. Casi si se podría decir que el carlismo conecta con lo que es la esencia de la fundación de España en el Tercer Concilio Toledano, donde se proclama la unidad católica, pero no de cualquier forma en la península, sino a través de la monarquía. La monarquía conversa al catolicismo, y esto es como un reconocimiento explícito de que han nacido, y valga la redundancia, una nación donde se vincula las causas que la producen, es la vinculación entre la monarquía y la religión católica. Y a partir de ahí hay una tradición que se rompe drásticamente con la Reconquista, pero que en cierta medida se va recuperando a través de la monarquía hispánica, primero la consolidación de los reinos cristianos, luego la monarquía hispánica, el imperio español, y cuando entra en crisis el imperio español a través de su confrontación con la modernidad, porque no podemos olvidar que la caída del imperio español se debe en buena parte no solo por agotamiento natural, sino provocado por la masonería, por las élites criollas, profundamente masónicas, ilustradas, anticatólicas, pues a partir de ahí en España hay una convulsión que desembocará en una serie de guerras civiles, que es el carlismo, las carlistas, guerras carlistas. Y el carlismo, en este sentido, y visto así, ya no es un mero problema dinástico, sino que es, digamos, la continuidad lógica, natural, de esa esencia, de esa tradición verdaderamente hispana que se resiste a morir frente a la imposición de un nuevo modelo, un nuevo paradigma, que será la modernidad consagrada en el Estado liberal. Pero por ir a lo concreto, alguien podría preguntar, ¿pero qué ideales defiende? Bueno, hay un tetralema que es clarísimo: Dios, patria, fueros, rey. Dios como, digamos, principio configurador de toda la creación, del hombre y de la sociedad. Y por tanto, no se puede excluir a Dios de la vida pública y social y dejarlo reducido simplemente pues, a una mera creencia individual. La patria como la expresión anti-individualista, pero tampoco comunista, de que el colectivo en algunos momentos da razón de ser del individuo. Esto es, no podríamos ser quienes somos sin pertenecer a una sociedad concreta. ¿Por qué? Porque parte de la naturaleza humana es la sociabilidad. Recordemos que Rousseau y toda la modernidad niega que el hombre sea social por naturaleza. Pues ser social por naturaleza no solamente es una expresión teórica, sino es una vivencia concreta en una patria concreta. Y aceptando que el hombre nace en una patria concreta porque así lo ha previsto la providencia. Y por tanto tú vas a hacer bien en este tiempo, en este momento histórico y en este lugar concreto y en esta patria en concreto. La idea de fueros va muy vinculada a la idea de patria y es aceptar lo que llamamos el principio de subsidiariedad. Esto es, que hay una serie de soberanías naturales, sociales, y que no se le puede reducir la soberanía meramente a la soberanía nacional, representación de la suma aritmética de las voluntades de los individuos, un 50% más uno, que
tiene capacidad para determinar lo que es bueno y malo, sino que la foralidad es reconocer que las sociedades se han ido o las naciones se han ido construyendo, se han ido desarrollando a través de cuerpos sociales. En España es así, los reinos cristianos eran reinos soberanos cada uno de ellos, pero había una idea común y cuando se configura la nación española, esos reinos y esos reyes reconocen que hay pues una serie de realidades forales, de sociedades concretas que habían desarrollado sus estructuras jurídicas, sus estructuras económicas, y borrarlo de un plumazo, como hace la Revolución Francesa cuando se instaura el régimen jacobino, es borrar toda estructura y todo tipo de autoridad, que va desde la autoridad de los gremios, que tenían sus propios tribunales, rechazar que la Iglesia tenga derecho a tener sus propios tribunales, rechazar que el ejército pueda tener sus propias jurisdicciones. Todo eso es lo que liquida las revoluciones. En cambio, la idea de patria es aceptar que la sociedad se va construyendo a base de formas diferentes de sociabilidad, y cada una tiene sus competencias y por tanto también su participación en la autoridad común y en la soberanía común. Cuando dice rey se refiere a un rey como Dios manda, ¿no? Por ejemplo, pensemos en San Fernando de Castilla, en Isabel la Católica, Felipe II. Sí, aunque por desgracia, cuando hablamos de rey en dos sentidos. Uno, en la dinastía legítima concreta, el carlismo se caracteriza por la fidelidad de lo que se considera un derecho dinástico, pero el derecho dinástico, la legitimidad del carlismo, no puede sobreponerse a la legitimidad de facto. Me explico. El carlismo siempre habla de dos legitimidades, la de hecho y la de derecho. De tal forma que incluso una persona que hubiera llegado ilegalmente al poder o ilegítimamente al poder, si su acción de gobierno y de autoridad es correcta y ordena a toda la sociedad hacia el bien común, pues llegaría a legitimarse de facto. Y esto no lo podemos perder como punto de referencia porque, es lo que tú decías, se reivindica un rey, no un rey sin autoridad, que sería un rey constitucional, no un rey tiránico, porque sería un rey que no respetaría ni las soberanías naturales sociales, ni respetaría la autoridad de los padres sobre los hijos, ni aceptaría ninguna autoridad por encima de él, como podría ser la ley divina, sino que un rey cuya autoridad está templada, está limitada por arriba y por abajo. Y este rey no puede gobernar en función de su bien propio, sino siempre del bien común. Y esto, su máxima expresión, está en la sociedad cristiana, en esos momentos en los cuales han aparecido reyes santos canonizados por la Iglesia y que son el referente. No todos los reyes van a ser así, no todos son seres humanos, y entonces la idea de monarquía es una idea, digamos, con dos componentes, el concreto, particular, el que se encarna en personajes históricos concretos, pero luego, sobre todo, lo que implica en cuanto que principio de autoridad. Hay una expresión de Jan Husset muy curiosa que dice: cuando la Revolución Francesa cortó la cabeza de Luis XVI, en ese momento cortó la cabeza de todos los padres de familia de Francia, porque si no hay una autoridad visible de referencia, mi propia autoridad natural con respecto a mis alumnos, con respecto a mis hijos, con respecto a mis subordinados en el trabajo, pues queda, digamos, también sin ningún aguante. Y por eso la idea de monarquía es una idea tan fuerte, tan potente. ¿Qué ideologías combate concretamente el carlismo? El carlismo combate esencialmente el liberalismo. Y a lo largo de la historia, sobre todo en la cruzada del 36, miles y miles de carlistas se alzan en armas contra una de las expresiones del liberalismo, uno de los efectos del liberalismo, que es el socialismo en sentido comunista revolucionario, que no tiene otro. Por lo tanto, siguiendo la doctrina de León XIII, la Rerum Novarum, el carlismo vio que el gran enemigo de la civilización cristiana era el liberalismo y que el socialismo siempre ha sido un efecto y consecuencia de los principios liberales. Y entendemos por principios liberales aquello que interpreta que el hombre es autónomo absolutamente en todas sus decisiones. Hay diferentes grados de liberalismo,
que van desde los liberales radicales, que serían los socialistas de hoy en día, en el siglo XIX se les llamaba liberales radicales, a los liberales moderados o incluso los cristiano-liberales, o llamamos demócrata cristianos. Y cuando esto lo plantea el padre Ramier como reflexión, siguiendo pues la doctrina de León XIII, se da cuenta que el peligro, muchas veces el mayor peligro está en los cristianos liberales, porque son aquellos liberales que te confunden más, porque piensas que están a tu lado y en el fondo, en sus principios, están aceptando algo erróneo, que el hombre es absolutamente autónomo. ¿Cómo combate el carlismo también la masonería? El carlismo no es que combatiera la masonería, sino que la masonería combatió el carlismo de muchas formas, porque quien rodea a Isabel, la hija de Fernando VII, que será Isabel II cuando es una niña, y todavía hay una regencia y el primer alzamiento en armas carlista proclama la Primera Guerra, pues toda la corte está rodeada de masones, y ahí se sabe que ya no es un problema dinástico, ahí se sabe que se está jugando con el destino de España. Son dos cosmovisiones, son dos modelos que se están enfrentando a raíz de un conflicto histórico, dinástico, pero que detrás está la masonería, igual que detrás de Fernando VII está la masonería presionándole. De hecho, la guerra dels agraviats aquí en Cataluña es una guerra donde el pueblo catalán se levanta en armas para intentar, en su buen sentido, rescatar a Fernando VII de manos de gobernantes que ellos consideran masones, liberales, antieclesiásticos. Pero esto lo encontramos ya en Carlos IV, donde está rodeado absolutamente de masones, Carlos III, lo que serían los condes de Florida Blanca, los grandes ministros de estos monarcas, ya son ilustrados, iniciados en la masonería, y por tanto la resistencia del carlismo, que no es otra que la resistencia del mundo tradicional, sobre todo del mundo del campo, pero también en las ciudades, contra esta imposición del ideal masónico, que se disfraza de liberalismo, con esta expresión tan amable, pero que en el fondo es profundamente contra la libertad del hombre y contra la naturaleza del hombre, pues en el carlismo ven como ese brazo fuerte social, esa resistencia de una sociedad cristiana que no quiere morir, ¿no? ¿Qué aporta hoy en día el carlismo? Porque desgraciadamente políticamente no tiene fuerza, no tiene ni un escaño, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Que un movimiento tan bueno, tan sano, pues no tenga esa fuerza, ¿no? ¿Qué aporta hoy en día y está vigente? ¿O por qué no la gente no votaría un partido carlista? Bueno, lo que aporta el carlismo hoy en día son infinidad de referentes para que la gente pueda tener claridad a la hora de interpretar lo que es la historia de España, a la hora de interpretar lo que ha de ser el futuro de España, a la hora de tener referentes y modelos de el sacrificio de muchas generaciones. Pensemos que el carlismo es el movimiento tradicionalista más arraigado en el tiempo en toda la historia de Europa. Es el partido, en el sentido sano de la expresión o en el sentido moderno, el partido o el movimiento político más antiguo de Europa todavía vigente, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, era tan fuerte el amor a los ideales que se resiste a morir el carlismo. Y esto nos permite ver que es un referente de cómo desde la Primera Guerra Carlista en 1833 hasta esa explosión de carlistas, jóvenes requetés, de familias católicas tradicionales en muchas partes de España salen a defender sus ideales, pues tiene que ser un referente válido para esta sociedad hedonista, esta sociedad del despiste, esta sociedad de no querer enterarse de las cosas. Hubo gente que se tomó la vida muy en serio, siendo muy jóvenes, y ¿por qué? Porque para ellos la vida era algo muy grave, muy importante, algo fundamental. Y si no eran capaces de sacrificarse, algún día generaciones venideras no podrían participar de ese bien que ellos participaron. Y esto es la tradición y esto es lo que el carlismo puede ofrecer. Pero ¿por qué este movimiento tan sano, tan tradicional, tiene tan pocos seguidores?
Bueno, porque el liberalismo ha hecho una labor de desgaste frente a la tradición, el tradicionalismo, con una duración de prácticamente 2 siglos, de desgaste muy profundo. Y entonces esto ha erosionado el carlismo. También es verdad que el carlismo entra en un problema de sucesión dinástica, con la muerte del rey Alfonso Carlos nada más iniciarse la cruzada del 36. A lo largo de todo el franquismo el propio carlismo, digamos, no sabe concretar una solución dinástica y por desgracia entre eso, un pseudocatolicismo que se va instalando en la sociedad española, pero un pseudo-tradicionalismo muchas veces que solamente es un conservadurismo, y el conservadurismo no es ni más ni menos que esa forma de liberalismo demócrata cristiano que se quiere asemejar al tradicionalismo para conseguir que muchos tradicionalistas abandonen sus ideales y entren en el juego del Estado liberal. Bueno, miles de estrategias que podríamos alargarnos muchísimo, miles de desgastes, luego zonas como Cataluña llegan a sufrir en el 36 pues una auténtica masacre de familias carlistas, donde pues hay más de 1 millar de carlistas asesinados. Encontraríamos muchas causas, pero tampoco sirve de nada lamentarse de por qué hemos llegado a esta situación. Hay que aprender de por qué el carlismo llega a esta situación y sobre todo darnos cuenta que si algún día desapareciera el carlismo o desapareciera el recuerdo de lo que ha significado el carlismo, eso solo tendría una explicación, una significación, que es que España ha dejado de existir, así de sencillo. Y no lo digo con la soberbia intelectual de decir el carlismo es la esencia de España. No, no es ninguna soberbia, es que es una realidad, porque esos mismos ideales que los requetés del 36 defendían, los encuentras en el Tercer Concilio Toledano, los encuentras en la monarquía hispánica, los encuentras en la lucha constante contra el intento de modernización y europeización de España, y en esas luchas entre la masonería y el liberalismo para combatir la tradición, y España es un latido constante, digamos, de tradición que quizás, bueno, quizás no, evidentemente se ha ido debilitando, pero todavía estudiando la historia del carlismo puedes encontrar ese referente, que no encuentras estudiando otros movimientos políticos. Hoy en día, más que atacar el carlismo, se le ignora, ¿no? Bueno, esto ha sido uno de los claros enemigos. Lo que es incomprensible es que en los libros de historia, ya incluso durante el franquismo, teniendo en cuenta que el carlismo había aportado lo mejor de sus energías, de su juventud, donde los tercios de requetés eran las unidades que normalmente tenían más bajas por heridas o por muertos, después de todo eso, pues luego encuentras libros de historia de los años 50-60 donde el carlismo queda reducido a un mero párrafo en el siglo XIX diciendo que son los absolutistas que luchan contra los liberales, ¿no? Esto es tremendo, es tremendo pensar que el carlismo haya sido ninguneado de esta forma durante tantos años, incluso en esa España que es fruto de una victoria en la cual el carlismo ha participado y ha dejado su sangre ahí, ¿no? Y hoy en día ya ni te cuento. Y cuando el carlismo es un movimiento que precisamente defiende la foralidad y las libertades concretas, porque el único absolutismo es el liberalismo, ¿no? ¿Cómo el carlismo podría ayudar a recuperar la cristiandad, empezando por recuperar el rey legítimo? Sí, lo que pasa que hay cosas que no dependen si dependiera de los carlistas, pues estaríamos en la tesis puramente democrática, ¿no? Los carlistas se reúnen y deciden votar un rey legítimo, ¿no? Precisamente hay un margen muy claro de providencial en la supervivencia del carlismo. El carlismo está pasando una prueba de purificación enorme, posiblemente como nunca. ¿Puede llegar a desaparecer? Sí, nadie niega que pueda llegar a desaparecer, pero evidentemente algo que ayudaría mucho sería pues aclarar la situación dinástica, legítima,
tener no solamente una cabeza visible, sino un verdadero rey, alguien que quisiera asumir la responsabilidad del reino y gobierno del pueblo de las Españas. Al hilo de esto que está diciendo, ¿qué relación hay entre la decadencia que tenemos en la Iglesia con la decadencia del carlismo? Van en paralelo. El carlismo empieza a flaquear cuando algunos de sus infantes, como Carlos Hugo de Borbón y Parma, que no llegan a tener una formación tradicional contundente, se dejan arrastrar por las corrientes modernistas dentro de la Iglesia en la época del Concilio Vaticano II. Y es en esos años, en los años 60, donde el carlismo, no el carlismo, una parte del carlismo, por una fidelidad a estos infantes, por una fidelidad a clérigos, sin querer entrar en una dinámica que se deja arrastrar por un discurso que se pone de moda. Aparecen los cristianos por el socialismo, aparecen historiadores y aparecen pensadores que quieren ver en el carlismo como un movimiento revolucionario, un movimiento popular, casi obrerista. El carlismo no tiene nada de esto, pero todo eso se elabora como una ideología más que una doctrina para llevar el carlismo de esos años, que todavía pues consigue reunir en Montejurra pues 50.000, 60.000, 100.000 personas según los años, pues lo reconduce hacia un movimiento, una parte del carlismo progresista, y eso va secando, pues realmente alejarse de los principios, alejarse de las raíces. Eso va creando pues una esterilización de buena parte del carlismo. ¿Cómo ayuda el carlismo a combatir el separatismo, concretamente aquí en Cataluña? Bueno, el carlismo siempre ha propuesto la foralidad como, como instrumento para evitar dos grandes males. Hay dos grandes males, que uno sería el centralismo administrativo, político, por desgracia, se confunde con la unidad. La unidad de España no tiene nada que ver con el centralismo. Cuando Francia consigue el Estado jacobino y la centralización de toda la estructura educativa, política, en torno a un Estado jacobino, entonces mata a la verdadera Francia. Por tanto, la unidad no tiene que ver, la unidad puede darse y debe darse en la diversidad, así lo enseña la doctrina católica, la tradición española y el carlismo. Y entonces el foralismo es lo que permite, esa bisagra, que pueda haber unidad y diversidad a la vez. Es el reconocimiento explícito de que hay regiones históricas que tienen su derecho a organizarse en las competencias propias de cualquier cuerpo social regional. Y también es el antídoto ideal contra el nacionalismo, porque todo nacionalismo acaba llevando a un independentismo y por tanto a una ruptura de la unidad. Y entonces el carlismo lo que demostraba es que catalanes, que muchas veces durante el siglo XIX no sabían ni hablar castellano, se sentían perfectamente españoles; vascos, que no sabían hablar castellano, se sentían perfectamente españoles y eran capaces de luchar por su patria; y liberales que estaban en Madrid, que hablaban un castellano perfecto, pues y abogaban por un Estado, crear un Estado paralelo al francés, y por tanto cargarse pues todas las peculiaridades idiomáticas, culturales de Vascongadas, de Navarra, de Cataluña o de Valencia, etcétera, pues odiaban profundamente la foralidad. Y en cierta medida esto explicaría por qué donde el carlismo era más fuerte, al final aparece el nacionalismo. El nacionalismo muchas veces fue utilizado por los gobiernos liberales como un instrumento para confundir a las masas, al pueblo carlista, y arrastrarlo al sistema liberal, digamos, haciendo un discurso muy próximo al foralismo, pero que era erróneo y era, digamos, con mala intención. Y eso se demuestra en la historia, como estos movimientos falsamente regionalistas desembocan en nacionalistas, PNV o la Lliga Regionalista, y después acaban llevando al nacionalismo independentista, ¿no? Y la ruptura de la unidad. Ya para ir finalizando esta breve introducción al carlismo, querría decir alguna idea importante que se nos haya podido olvidar. Sí, podríamos añadir muchísimas cosas, pero yo creo que tenemos que tomar la conciencia de que
el carlismo nos permite entender una cosa fundamental, que una cosa son los principios y las doctrinas y otra cosa son las ideologías. El carlismo nunca ha sido una ideología, ha sido un movimiento social, como bien has dicho al principio, que defiende unos principios y unas doctrinas y por tanto es profundamente dinámico. La tradición y el tradicionalismo es profundamente dinámico, lo cual no significa ser progresista. Dinámico significa que los principios sabes aplicarlos en cualquier momento histórico y en cualquier circunstancia histórica. Y el tradicionalismo no es un inmovilismo. Por tanto, decir, no queremos que haya luz eléctrica, no queremos, muchas veces el simplismo de la gente ha llevado a pensar que los tradicionalistas no queremos tener coche y queremos simplemente tener unas vacas. Pues no es esto. La tradición no es ideología. La ideología rompe siempre con la realidad, destruye la realidad, en cambio la tradición vivifica constantemente la realidad. Por eso el día que desapareciera el carlismo o el día que no pudiéramos aplicar la tradición o el tradicionalismo en nuestra vida cotidiana, nuestra vida cotidiana dejaría de existir. Por eso, curiosamente, la revolución siempre se habla de que crea una tradición revolucionaria. Hay una tradición revolucionaria, porque incluso la propia revolución para subsistir necesita de crear su propia tradición, ¿no? Y esa es una reflexión importante. El carlismo no podemos perderlo como referencia porque ni siquiera llegaríamos a entender lo que significa ser español, participar de la hispanidad y por tanto participar de lo que ha sido la cristiandad. ¿Cómo animaría a las personas que vean este vídeo y se entusiasmen, en primer lugar, a conocer más en profundidad el carlismo y, en segundo lugar, por qué no, alistarse? Pues la pregunta es inmensa y la respuesta va a ser, creo que, muy humilde. Hay que conocer el carlismo y el carlismo se conoce pues aproximándose no solamente a libros, sino tener esa experiencia vital del carlismo, que es a través del conocimiento de carlistas. Muchos hemos tenido la suerte de conocer viejos carlistas que ya han fallecido, carlistas que habían participado en la cruzada, que realmente los ves como unas personas humildes, que lo entregan todo. Se ha hecho una caricatura de esos combatientes, ¿no? Desde otros bandos llamándoles, ¿no? Los fascistas, no sé qué. Ustedes no saben ni de qué hablan, ¿no? Eran gente sencillísima, muchos de ellos, campesinos noblotes, que se iban a la guerra porque veían que toda su vida no tenía sentido si no defendían hasta la muerte lo que tenían que defender. Y entonces esas experiencias hay que conseguir que los que no hayan podido acceder a ellas, pues nosotros somos un puente para que las puedan, digamos, saborear y darse cuenta que el carlismo no puede ser una mera moda política, no es un mero posicionamiento, no es una mera pose ante ya una debacle de toda una cultura, una civilización, sino que es un compromiso real. Como unos tuvieron el compromiso de ir a guerras, otros tuvieron el compromiso de participar en política. Cuando uno va viendo la vida de los carlistas que ha ido conociendo, o por historias o biografías, muchos de ellos participaban en la adoración nocturna, en la parroquia, en las conferencias de parroquiales, bueno, estaban metidos en la vida de la iglesia, en la vida de la sociedad, en la vida municipal, en la vida cultural y además en la vida política. O sea que ellos respondían a una completud de la existencia. Para ellos ser carlista era una forma de ser españoles, pero digamos con la conciencia de pertenecer a una tradición. Hay mucha gente que también tiene la conciencia de ser españoles, intuyen lo que es la identidad de España o de las Españas, pero si no conocen el carlismo, digamos que solamente se manejan con una mera intuición. Entonces el carlismo lo que permite es primero conocer la esencia de España y luego ese compromiso a través, como tú decías, de buscar asociaciones tradicionalistas, carlistas, y a partir de ahí reconstruir lo que ha sido el carlismo, que sorprendentemente hay mucho más de lo que nos imaginamos, muchísimo más. En España hay pues infinidad de asociaciones que van apareciendo cada vez más, pues levantando la bandera, la Cruz de San Andrés, que es la bandera de los tercios, era la bandera de la monarquía hispánica y es la bandera que toma el carlismo como
como bandera que antecede a la actual bandera española, digamos, en esas raíces de la tradición, y están apareciendo espontáneamente muchas personas jóvenes, sobre todo, que están buscando ese referente. ¿Por qué? Porque todos los otros referentes políticos acaban cayendo porque no soportan la más mínima crítica real de coherencia interna, de principios, de doctrina. Ya para finalizar, ahora sí, le pedimos que hable como enamorado. ¿Qué ha supuesto el carlismo en su vida? Pues ha supuesto prácticamente todo. Yo empecé a militar en el carlismo con 16 años. No provengo de familia carlista ni de tradición carlista, más bien tenía un abuelo que era masón, o sea que cosas de la providencia van por donde van. Entonces, para mi vida ha sido fundamental como experiencia, fundamental para no caer en formas de participación en la vida política muy aparentemente fructíferas, pero en el fondo profundamente estériles, tentaciones fáciles de decir, bueno, si me meto en este partido, prosperaré, si me meto en este movimiento, prosperaré. Militar en el carlismo significa una proscripción automática en muchos ámbitos de la vida social, cultural, intelectual, pero también eso va reforzando tu vida, tu identidad, le das prioridad máxima a los principios y a la doctrina y no a los favores que te puedan conceder pertenecer o no a determinados cargos o posibilidades de cargos políticos, y entonces es una experiencia irrenunciable. Mi vida sería absolutamente diferente si no hubiera sido carlista o me hubiera comprometido con el carlismo, porque no me comprometía con personas o por ideologías, sino que, digamos, estaba conociendo una forma de ser y una forma de entender la vida tan profunda que es una riqueza indescriptible. En este espacio de Butacas Vacías hemos hablado de un tema candente, un tema que normalmente no sale en los medios de comunicación.